Muy buenas amigos de este tan apreciado canal. El día de hoy traemos un video muy importante y se trata de cómo revisar un relé de la manera correcta, diría yo, porque hay otras formas de revisarlo, pero se necesita mucho equipo, así que lo vamos a hacer de la manera más sencilla que se pueda y para que todos aprendamos. Si tenemos un problema con un sistema de nuestro carro que está fallando o algo, este puede ser una de las piezas esenciales a revisar, porque tienden a fallar mucho y porque además, por ejemplo, en un sistema de arranque, en un motor de arranque, cuando usted le da la llave para adelante y no suena nada, como que está muerto, podría ser este el causante de su problema. Así que ahora vamos a aprender a revisarlo, si está bueno o está malo, tan solo con usar, en este caso, un multímetro digital. Pero se puede hacer con cualquier otra cosa, con un multímetro análogo, con cualquier cosa. Este se enciende de aquí. Y en este caso ahorita lo tenemos en la selección, la escala de medidas de ohmios, porque vamos a revisar en donde está la musiquita, el signo de la musiquita o el signo del diodo, que tal vez ustedes ya lo conocen, el signo del diodo. Este es el signo de un diodo y tiene una musiquita también aquí. Es el único que tiene una musiquita. Entonces es el que vamos a usar para revisar este relé. Para revisar el relé, obviamente usted lo tiene que sacar del carro y traerlo a una mesa o ahí mismo si tiene el multímetro a mano para proceder a revisarlo. Entonces ahorita lo vamos a revisar. Les voy a decir dónde van a poner el multímetro y las medidas que debe de medir en el caso de para medir la resistencia, es lo que vamos a medir ahorita, y continuidad. Para eso vamos a medir si está la continuidad. Si tenemos continuidad, va a sonar la musiquita que vamos a poner allá. La polaridad de estas pinzas del multímetro, para revisar esto, no tienen ni un positivo ni un negativo. Simplemente usted lo pega y es todo. Usted toca una punta en el 87A, que es el de en medio, y la otra punta en el 30, que es donde viene la batería a el relé. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita con las dos puntas. Vamos a medir continuidad, como ya los expliqué. Ustedes tienen que poner rueda, selector tiene una ranurita que debe de ir en lo que ustedes van a medir y en la cantidad que ustedes van a medir en el caso de este multímetro. Entonces aquí vamos a poner la musiquita esta, el signo de la musiquita o del diodo, que viene siendo el mismo punto, o sea el mismo espaciecito, es para medir continuidad.
y vamos a tocar la pata 30 y la pata 87A. Casi todos los relés vienen con la misma configuración y los mismos números: 30, 87, 87A, 85 y 86. Ahorita vamos a ver los otros. De la pata 30 a la pata 87A debe de llevar continuidad y debe de pitar allá cuando toquemos con las puntas. No sé si ustedes oyen ese sonido, ese beeping sonido, pero si no, ahorita lo vamos a oír. Entonces primero revisamos la continuidad del relé. Si ustedes tocan la pata 30 y la pata 87A y no suena, significa que no tiene continuidad, por lo tanto está reventado de adentro. Ahora, para revisar los controles que vienen de la computadora, los controles del relé, vamos a revisar la pata 85 y la pata 86 en el caso de este relé. Pata, no sé si lo ven, es que este teléfono no es la gran cosa que digamos. Pero de la pata 86 a la pata 85 vamos a medir y debe de tener resistencia, una resistencia de 85 ohmios. 85 ohmios debe de tener de la pata 85 a la pata 86. Por lo tanto, ahorita vamos a hacer otra selección en el multímetro. Este es para leer continuidad, lo que teníamos, continuidad. El que sigue son ohmios, son para medir resistencia, que es totalmente lo opuesto. Totalmente lo opuesto. En un cable, usted en una punta le pone una pinza y en la otra pinza, y con este mide si está reventado de en medio o si está continuo. Se llama continuidad. En el otro, que son ohmios, usted va a leer en ese mismo cable, va a leer si el cable tiene continuidad o si tiene una resistencia que no puede pasar nada por el cable, ni electricidad ni nada. En el caso de los cables de plomo, vamos a decir, o una vara de madera, una rama de madera, usted le pone en una punta y en la otra punta, o sea, va a haber mucha resistencia, así que no va a poder pasar la electricidad. Entonces vamos a medir en la escala de ohmios, lo vamos a poner en el 200. Es el primero, el 200 para leer 200 ohmios. Los ohmios se pueden ustedes dirigir por esa herradurita que tiene ahí. Así que entonces, para leer los ohmios es un poco más diferente porque no va a sonar, pero yo les voy a enseñar las medidas que vamos a obtener de la pata 86 a la pata 85. Para eso tengo unas pincitas que voy a utilizar porque voy a agarrar el multímetro con la mano. Entonces no voy a poder agarrar las dos puntas del relé. Entonces voy a conectar de la pata 85 mi pincita a la punta roja del multímetro, y de la pata 86 estamos midiendo la resistencia del relé internamente para ver si está bien o no está bien. Entonces conecto mi pinza negra a la punta negra de mi multímetro y vamos a ver automáticamente que tenemos 85 ohmios de resistencia
en esas dos patas. Por ejemplo, si usted va a conectar un motor de arranque y una bomba de aceite, vamos a decir, o una bomba de gasolina con el mismo circuito, para eso se utiliza la otra pata 87A y 87. Es para dos circuitos. Como ustedes saben, este relé ahorita mismo no está activado por una computadora, no está activado, ni tampoco tenemos una fuente de energía en la pata 30 que debe de estar ahí para que se active el relé. Entonces, por eso es que no hay continuidad de la pata 30 a la pata 87. Por eso no hay continuidad. Tendría que activarse la pata 85 y la pata 86 para que haya continuidad de la 30 a la 86, que no es la A, no es la de en medio. Este video está hecho para la gente inteligente y paciente, no para los que nomás andan buscando como ya gratis todo y corriendo. Tengan ustedes en cuenta que se gasta mucho tiempo, dinero y esfuerzo aprendiendo. Señores, la pata 87 en este relé, en estos de 5 patas, es la que se va a activar, es la que va a ponerse en continuidad con la 30 cuando se accione el relé, cuando haya corriente en la pata 86 y 85, cuando hayan controles, que estos controles debe de ser uno tierra y el otro debe ser batería, que vienen de la computadora. Entonces ahorita no hay continuidad, sino que hay en la pata 87A, que es la del centro, pero no es de allí de donde sale para el arranque, para el motor de arranque, sino de la pata 87 que está en la otra, en la orilla. Ahorita se los muestro por qué es importante quedarse hasta el final y suscribirse. Hemos revisado ya la resistencia. Hemos revisado ya la resistencia de la pata 86, de la pata 86, que es esta, a la pata 85, y vemos que teníamos 200, teníamos, ya se me olvidó, 85 ohmios de resistencia de la pata 86 a la pata 85. Y teníamos continuidad sin estar accionado este relé. Teníamos continuidad de la pata 30 a la pata 87A, que es la del centro, ¿verdad? Ustedes también lo pueden accionar con una batería de carro. Lo ponen en la pata 85, le ponen la pinza negra, y en la pata 86 le ponen la pinza roja, y va a sonar un clic. Clic va a sonar. Cuando ese clic haga, no, la prueba no está terminada. Cuando haga clic, ustedes aún no, usted me dice, no, pues está bueno, si cliquea, ok. Pero eso no es todo. Tienen que ver también si se accionó la pata 87, que esa la van a ver conectando la pata 87 con la pata 30. ¿Verdad? Tiene que ver continuidad de la pata 30 a la pata 87, porque ese es el circuito que lleva a la tierra. La corriente la pasa hacia la pata 87 y la lleva hacia el motor de arranque. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero le hayan entendido. Si quieren ir sabiendo más cómo revisar, voy a subir bastantes videos, cómo usar un multímetro, cómo leer un diagrama de un relé. Todos esos videos vienen a continuación, así que esperen hasta el final del video
y ahí va a salir una cajita en donde le aprietan y se suscriben. Muchas gracias, espero esto les sea de mucha ayuda y aquí vamos hasta la próxima.